Señores, muy buenos días, bienvenidos a otro video por la ciudad de París. Este va a ser rápido, realmente, o bueno, no rápido, mejor dicho corto, porque a mi espalda está el Museo del Louvre, que está cerrado hoy, vamos a venir mañana, pero allá al frente, al final, está el Arco del Triunfo. Entonces hay un paseo muy bonito, que es todo esto, y básicamente quiero grabar el ambiente y lo que vaya encontrando por todo este paseo que se llama Paseo Los Elíseos hasta llegar al Arco del Triunfo. Hay un proyecto que son todos estos andamios y estas construcciones que se ven aquí. Es un proyecto para que todo esto sea parque, todo esto sea verde. Y me está diciendo mi suegro que hace 10 años cuando él vino, esto era una tremenda autopista que pasaban carros en los dos sentidos. Ahora lo cerraron todo, es una caminería, hay un poco de parque por aquí, un poco de parque para allá, y el proyecto es ampliar todo esto para que sea un parque grande y hermoso. Así que al final se ve el Arco del Triunfo y es lo que vamos a grabar, el recorrido. Miren este pedazo acá, unas sillas alrededor de la fuente. No sé si estas sillas las trae la gente o ya están aquí. Me imagino que ya están aquí porque son todas iguales, a menos que todos se hayan puesto de acuerdo. Y bueno, es parte de lo que está acá en esta área. Un montón de casas por allá, de edificaciones muy bonitas. ¿Qué más hay por acá? Bueno, estatuas, esculturas, monumentos. Todo muy hermoso, y al final de este paseo es que está nuestro destino, que es el Arco del Triunfo. Seguimos caminando un poco más y encontramos al frente una especie de obelisco que cuando lo veo me sale en francés, pero creo que la traducción dice Plaza de la Concordia. Nos vamos acercando, vamos a ver qué es. Aquí a mano izquierda, del lado izquierdo, vemos muchos toldos por un mesonero, así que supongo que habrá algún restaurante, alguna cafetería. Y del lado derecho igual. Como les digo, el ambiente increíble. Y les digo algo, me da mucha curiosidad saber cómo habría estado Roma y cómo habría estado París cuando cerraron todas las fronteras, que no había turistas, que no se podía salir, o sea, todo esto vacío, la cantidad de dinero que se dejó de producir aquí, la poca movilidad en la ciudad, porque obviamente aunque hay muchísimos franceses y aunque hay muchísimos italianos, no es ningún secreto que pues París y Roma son de las ciudades más turísticas del mundo. Y o sea, la cantidad de dinero que se dejó de percibir por la falta de turistas debido a la pandemia, bueno, así que datazo allí para enmarcar. Llegamos ahora a otro lugar. Uy, me acabo de dar cuenta que hay un seguridad aquí, no sé si es un seguridad del parque o es que nos acaba de salir de su trabajo, pero está interesante que haya seguridad aquí. Qué bonito la vibra. Esto es otra fuente más, un poco más grande. Y bueno, excelente. Este es el obelisco que está acá en la Plaza de la Concordia. Acá, bueno, está la Torre Eiffel, que se ve de todas partes. Acá está esta otra cosa que la verdad no sé qué es, pero se ve como un edificio importante. Tiene la bandera de Francia. Bueno, muy hermoso. Allá al final se ve el hermosísimo, imponente Arco del Triunfo. Después de pasar este obelisco, bueno, aquí hay una pequeña fila para recargar agua de manera natural, que de paso el agua es un poco cara. Seguimos acá en este caminito bonito de flores. Aquí hay un parque y aquí sí ya hay una avenida. Allá atrás no estaban pasando carros, ahora sí aquí empieza la avenida. Hicimos una breve parada para comernos unas crepes, para comer un pan aquí que le meten una vaina, un cafecito, una Coca-Colita, y ya estamos casi llegando al Arco del Triunfo. Aquí hay algo con un andamio que están haciendo una estructura acá. Y bueno, la verdad, excelente el día de hoy.
riquísimo, hemos caminado bastante, hemos visto cosas muy bonitas y ya casi llegamos al destino final. Está muy interesante este sitio, de hecho está muy interesante toda esta zona por acá porque venimos del fondo, está el Museo Louvre, pura cultura, puras estructuras muy bonitas, pura historia y todo muy callado. Luego del Louvre pasamos ya como al parque, la parte familiar, la gente tirada en la grama y ahora estamos en la metrópoli y todo en la misma recta. Entonces, qué bonito el contraste y está muy bien dividida pues la ciudad en ese sentido. Por allá vimos la tienda Adidas, por acá, ay mira, aquí está, Margie, mira los tickets para el bus. Queremos ver si hacemos esto para la noche, comprar el bus nocturno que nos lleva por todo París. Estamos en una parte de la ciudad donde parece ser como de muchísimo dinero. Están todas las tiendas caras, Dior, Louis Vuitton, todas, Tiffany & Co. Supuestamente aquí le compró un anillo Cristiano Ronaldo a su mujer. O sea, toqué por encima un suétercito de tela, 500 euros, o sea, increíble. Aquí está otro mall, una galería. Y bueno, vamos a ir a la farmacia a comprar unos pañales. Y todavía no hemos llegado al Arco del Triunfo, se veía cerca, pero está lejos. Esta es la tienda oficial del PSG en París. Ahorita había una fila para entrar. Y se ve costosa como todo lo que hay por esta área. Increíble como allá está la tienda Louis Vuitton y está llenísima, una fila para entrar. Aquí también hay un teatro, una fila enorme para poder entrar. Demasiado, o sea, pareciera que hubiese gente con muchísimo dinero aquí. Bueno, bien por ellos, bien por todos. En fin, estoy impresionado con esta ciudad. Llegamos, estamos avistando el Arco del Triunfo. Aunque con tanto McDonald's caro, McDonald's con mesonero. Primera vez que veo un McDonald's con mesonero. Aquí está Swarovski, Bulgari. Ay, aquí venden suéter de Naruto. Ya va, el Arco del Triunfo es importante. Luego el Jutsu. Sí. Bueno, ya nos vamos a acercar. De verdad estoy, chicos, chicas, estoy impresionado con lo que he visto en esta calle. Con lo caro que están las cosas, cómo está de lleno. Bueno, no, pero de verdad que todo bien, todo bien. Ahora sí, ya llegamos al Arco del Triunfo. Está en el medio de una calle, pero esto está hecho para que tú vengas aquí y aunque los carros estén pasando y lo que sea. Mira, el arquito, pues, ¿qué te cuento? Y de esta manera cerramos este video. Yo pensé que iba a ser más corto, pero nos encontramos muchísimas cosas en el camino. Siempre digo, voy a hacer un video breve, 64 minutos. En el Arco del Triunfo, ¿qué les puedo decir? Muy pintoresco, desde la parte de los museos, de la parte cultural al parque, luego a una calle donde se ve que está todo lo principal, todas las marcas Bulgari, Swarovski, Louis Vuitton, Cartier, Dior, Chanel, la tienda oficial del PSG, todo está aquí. Así que nada, muy bonito, muy pintoresco, lo dejo con esta imagen. Y bueno, nos queda un día más por Francia para ver qué tiene para ofrecernos. Así que si les gusta este video, comenta, comparte, regálame un me gusta, suscríbete, me estaría ayudando muchísimo. Y que todos tengan mucho sexo pornográfico.